Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más en el marco de esta diplomatura, la clase número 19, anteúltima. ¿Sí? No se olviden que la semana que viene, luego de finalizada la última jornada, vamos a estar haciendo entrega de los diplomas. Hoy nos acompaña la doctora Crispiani, ¿sí? Que es jueza del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Plata. ¿Sí? Eh, nos va a estar hablando de lo que es el juzgamiento, el juzgar con perspectiva de género. Vamos a hacer una revisión de algunos fallos jurisprudenciales en dicha materia. Nos acompaña también el doctor Cano, que es el secretario del instituto, como así también la secretaria del área académica, que es la doctora Piombo, a quien en este momento le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Carolina Crispiani, quien se desempeña actualmente, como mencionaba, como jueza a cargo del Tribunal Oral Criminal número 4. También ha desempeñado el cargo de subsecretaria de la Relatoría Penal de la Procuración General. También ella se desempeña como profesora adjunta de la materia Derecho Penal Primero y es especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral. Así que la escuchamos, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? No sé si está encendido. ¿Me Acércate. escuchan bien? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente al Colegio de la Abogacía de La Plata y en particular al Instituto de Derecho Procesal Penal por la invitación y por generar estos espacios de reflexión conjunta. Tal como adelantaron en mi presentación, yo me desempeño como magistrada en un tribunal en lo criminal y eso me coloca en un lugar muy delicado para hablar del tema por el cual fui convocada, esto es juzgar con perspectiva de género. Y quiero explicarles en primer lugar por qué. Todo lo que diga hoy puede ser escuchado, leído o hasta utilizado en algún momento en una sala de audiencias. Por eso quiero ser muy clara desde el inicio. Estoy acá con ustedes para hablar de derecho, de obligaciones del Estado, de estándares internacionales y de la práctica cotidiana de juzgar, que es donde realmente se juega la perspectiva de género. Por dicho motivo, quisiera adelantarles ciertos principios que considero fundamentales. En primer lugar, juzgar con perspectiva de género no es juzgar a favor de alguien. Juzgar con perspectiva de género no es sinónimo de condena ni de creerle a una persona porque sí. Juzgar con perspectiva de género, desde el rol que ocupo, significa algo mucho más simple y a la vez más exigente. Implica mirar el caso completo, con todos sus contextos, sin estereotipos y conforme al derecho vigente. No se trata de juzgar distinto, se trata de juzgar mejor. Hecha esta introducción, esta pequeña introducción, en el día de hoy quisiera intentar transmitirles qué es lo que yo entiendo por perspectiva de género. Espero poder ser lo más clara posible y por supuesto no pretendo que esto sea un monólogo, porque eso no nos sirve ni a ustedes ni a mí. No duden en intervenir, en preguntar, en disentir, en abrir debate. Yo aprendí que la mejor forma de aprender es compartiendo experiencias y me encantaría que pudiéramos lograrlo en este tiempo que vamos a pasar juntos. Quiero por último contarles cómo armé esta exposición. Van a verme con una guía en mano que me ayuda a no perderme en la cantidad de contenidos que quiero transmitirles en el día de hoy. Y además voy a acompañarme con una presentación en PowerPoint para que cada uno de ustedes pueda tomar de allí lo que les resulte más útil o más importante. Además, les haré llegar la última jurisprudencia del Tribunal de Casación sobre el tema que hoy nos convoca. Mi intención es que tengan herramientas claras, ordenadas y accesibles mientras avanzamos en esta conversación. ¿Empezamos? Bien. Antes de empezar, quiero decirles que estoy muy mal de la garganta,
Así que ténganme paciencia si tengo que interrumpir, si tengo que toser o si tengo que tomar agua, lo que sea. Bueno, bien, esto lo voy siguiendo yo. ¿Se ve bien? Bien. ¿Me escuchan bien? Bien. Vamos a empezar por esto. Hoy todos sabemos que el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad, que en el fondo es una crisis de confianza. Las encuestas nos muestran niveles altísimos de imagen negativa. Y es muy difícil construir perspectiva de género si esa construcción no se apoya sobre algo básico, la confianza en el sistema de justicia. A mí me gusta decir que no tenemos un problema de comunicación, sino que lo que tenemos es un problema de vínculos. ¿Y por qué? Porque hay una distancia entre lo que la sociedad siente y espera y lo que el sistema de justicia efectivamente hace y puede hacer. Entonces, la primera pregunta disparadora que quiero hacerles en el día de hoy sería, ¿para qué necesitamos nosotros de la justicia penal? La función principal, entiendo yo, que tenemos los jueces es pacificar, mediante la aplicación de la ley, para que la convivencia sea posible. Eso marca para mí el primer límite, que por supuesto es un límite muy importante. Pero el Poder Judicial no puede ni debe resolver todos los conflictos. El Poder Judicial interviene cuando ya fallaron todas las barreras de prevención, esto es, cuando ya falló la educación, la asistencia, la contención, la salud, las políticas públicas. El problema es que cuando la justicia penal interviene, el conflicto ya escaló. Entonces, es mucho mejor que ese conflicto lo resuelva un grupo de personas que están sometidas a reglas, a pruebas, a contradicción y a control, que un grupo de vecinos exaltados en una esquina o en una red social. Por eso, la justicia tiene dos grandes tareas: gestionar los conflictos y dar una respuesta de calidad. Y acá viene la segunda pregunta que les propongo como disparadora. ¿Y esto para qué? Entre otras cosas, para evitar los juicios paralelos. ¿Y qué son lo que se conoce como juicios paralelos? Cuando ocurre un hecho que conmociona, la sociedad responde. Aparecen los medios, las redes, los chats, las opiniones inmediatas. Y la gente siente especialmente ignorancia, es decir, no sabe lo que realmente pasó, e impotencia. Siente que no va a poder hacerle frente a esto que lo está amenazando. Ahí es donde el Poder Judicial tiene que ser muy claro en el porqué de sus decisiones. No alcanza con explicar qué decidimos o qué pena fijamos. La ciudadanía quiere saber por qué, cómo y qué. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Cuando el por qué no es claro, se llena solo con sospechas, prejuicios o titulares, y eso erosiona aún más la confianza. Por eso, por ese motivo, en mi labor diaria, trato de cumplir siempre con tres objetivos muy sencillos, pero nada fáciles. En primer lugar, escribir en lenguaje llano, accesible, que las personas entiendan qué resolvimos. En segundo lugar, que las sentencias puedan tener también un contenido pedagógico, esto es, explicar qué está dentro y qué está fuera de la ley. En tercer lugar, comunicar para construir confianza y, por supuesto, nunca para ganar aplausos. Todo esto también es perspectiva de género, aunque parezca que no, porque cuando hablamos de género, estamos hablando de cómo tratamos a las personas más vulnerables, dentro, por supuesto, del sistema. A continuación, quiero referirme a las cifras o los datos que duelen.
Antes de entrar de lleno en el concepto jurídico de perspectiva de género, necesito que compartamos ciertos datos de la realidad. Todos sabemos que tenemos un femicidio aproximadamente cada 35 horas. En los últimos 10 años se registraron miles de víctimas directas de femicidio. Para ser más exactos, 2.745. Un porcentaje significativo de esos casos se trató de femicidios vinculados, es decir, la muerte de niños, niñas o adolescentes para causar sufrimiento a una mujer, generalmente su madre. En torno al 70% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas. Las mayorías ocurrieron en contextos de violencias domésticas y dentro de la vivienda. Muchas de esas mujeres habían denunciado previamente los hechos. Un porcentaje importante de ellas tenía medidas de protecciones vigentes al momento de los hechos. Entonces, más allá de las cifras exactas que tomemos, hay una conclusión que es posible, que es imposible que podamos esquivar. La barrera de prevención y de contención del Estado todavía no está cumpliendo su objetivo. Y cuando la sociedad ve estos números, vuelve a sentir ignorancia, miedo y frustración. Y es razonable que exija justicia, porque esa expectativa tiene adosada la frustración y el dolor. Porque detrás de las estadísticas hay nombres, hay historias, hay familias rotas. Por eso insisto tanto en que también tenemos que contar nuestras limitaciones y nuestras vulnerabilidades como sistema. Y acá quiero detenerme para hacer una aclaración. El Poder Judicial no produce justicia. Como la justicia es un valor absoluto, es algo irrepresentable, como la bondad, la belleza, el amor. El Poder Judicial produce o toma decisiones en un contexto determinado y con reglas determinadas. Algunas de estas decisiones serán percibidas como justas, otras no. Pero lo que no puede faltar jamás es la honestidad en explicar el camino que recorrimos para decidir. Ahí también se juega la perspectiva de género. Ahora lo voy a explicar por qué. Habiendo efectuado este contexto, se impone la pregunta central del tema que nos convoca en el día de hoy. Y sería, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Cuando hablamos de incorporar perspectiva de género en la función judicial, hablamos de agregar un análisis de contexto al caso. Pero jamás, jamás juzgar con perspectiva de género podría significar cambiar las reglas del juego, invertir la carga de la prueba o abolir la presunción de inocencia. Significa al menos tres cosas. En primer lugar, reconocer, por supuesto, que existen desigualdades históricas y estructurales, especialmente sobre las mujeres y otros grupos vulnerables. En segundo lugar, preguntarse si esas desigualdades están presentes en el caso concreto que se está juzgando. Y en tercer lugar, evitar reproducir estereotipos y prejuicios en la valoración de la prueba y en la fundamentación de la sentencia. Y acá también quiero ser muy clara. No toda causa en la que participa una mujer requiere perspectiva de género. Y al mismo tiempo, no es opcional analizar si existen relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad. ¿Se entiende? Hay que analizar entonces, en primer lugar, cuál fue el contexto en que se desarrollaron los hechos. En segundo lugar, si alguna de las personas involucradas se encontraba en una situación de vulnerabilidad. En tercer lugar, si subyacía entre las personas involucradas una relación asimétrica de poder y si pertenecían a grupos históricamente desventajados. ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto? En primer lugar, para igualar, pero nunca jamás para privilegiar. En segundo lugar, para proteger los derechos de los grupos vulnerables en el proceso penal. En tercer lugar, para mejorar
el servicio de justicia, con igualdad y sin discriminación. Y en cuarto lugar, para cumplir con la obligación de debida diligencia reforzada que asumió nuestro Estado en los instrumentos o tratados internacionales. No hacerlo no es una cuestión de simpatías o antipatías personales. No hacerlo puede implicar responsabilidad internacional del Estado. Por eso, no es una opción personal. ¿Me pasé? ¿El marco estaba antes? Ahí no puedo. Acá, lo tenía acá. Juzgar, como les decía, juzgar con perspectiva de género es una exigencia jurídica que deriva de normas concretas. Solo por mencionar algunas, voy a ser muy concreta en esto porque por supuesto todos, absolutamente todos los que están acá las manejan. La Convención de CEDAW, incorporada con rango constitucional desde 1994, la Convención de Belén do Pará, de rango infraconstitucional, ¿sí? Esto es muy importante destacar, ¿sí? Belém do Pará no tiene jerarquía constitucional, es superior a las leyes, pero no tiene jerarquía, tiene rango infraconstitucional. La ley 26485, la ley nacional, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Y también contamos, y esto es muy importante, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por supuesto, de los tribunales locales, que van fijando los estándares que son muy claros sobre cómo deben abordarse estos casos. Todas estas normas y todos estos estándares no son un catálogo de buenas intenciones, son obligaciones concretas para el Poder Judicial para prevenir, en primer lugar, para investigar con seriedad y sin estereotipos, en segundo lugar, para sancionar cuando corresponda, solo si corresponde, y para reparar siempre en la medida de lo posible. Y aquí aparece, esto va de la mano, del concepto de debida diligencia reforzada. Porque cuando el Estado sabe o debiera saber que una persona está o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, no puede actuar como si fuera un caso más. Y aquí hago una aclaración importante que para mí es central. La perspectiva de género no reemplaza a la prueba, no autoriza a condenar sin pruebas, ni a suprimir garantías del imputado. Lo que hace la perspectiva de género es ordenarnos a cómo mirar la prueba, qué no podemos ignorar y qué sesgos debemos evitar. A lo largo de estos años, y como les anticipaba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido estándares muy valiosos sobre el tema. Por supuesto que no voy a desarrollar todos en detalle, pero sí quiero rescatar algunas que yo les llamo ideas fuerza, que a mí me sirven siempre como guía. Y son las siguientes. La impunidad frente a la violencia contra las mujeres envía un mensaje de tolerancia estatal, desincentiva la denuncia y genera desconfianza en el sistema. La violencia sexual puede constituir tortura según la intensidad del sufrimiento. La declaración de la víctima puede ser prueba basal, especialmente en delitos que ocurren en la intimidad. La retractación debe analizarse en contexto, no como una desmentida automática. La falta de lesiones físicas o de evidencia médica no invalida por sí mismo el relato. No se puede juzgar la credibilidad de la víctima a partir de su ropa, su vida sexual previa o su estilo de vida. La violencia de género es una forma de discriminación. No se puede trasladar la culpa de lo acontecido a la víctima. Se debe rechazar toda práctica estatal que justifique la violencia contra la mujer y la haga responsable de ello. Por ejemplo, la utilización del concepto de crimen pasional. Decir pasional es justificar la conducta del agresor y culpabilizar a la víctima. Y acá ingresamos en el tema, hay alguien que va a cantar, me parece.
Si quieren, nos sumamos y armamos el coro. Acá ingresamos en el tema de los estereotipos de género. Va bastante bien. Vamos a decir que va bastante bien. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, bueno, les decía, em, mientras sigue diciendo hola, voy a pasar. ¿Mm? Le encantó, le encantó. Bueno, vamos entonces con los estereotipos de género. Como ustedes saben, los estereotipos son ideas preconcebidas, es decir, es lo que se espera que cada persona haga según su género, es el que debería, ¿no? Pero cuando se utilizan para establecer jerarquías de género o cuando se utilizan para asignar categorizaciones desvalorizadas a las mujeres, producen, por supuesto, discriminación, ¿sí? Algunos estereotipos que aparecen una y otra vez. Fíjense, el estereotipo de la mujer honesta. Se indaga la vida sexual de la víctima como si de allí dependiera el valor de su palabra. El estereotipo de la mujer mendaz. Se parte de la idea de que las mujeres mienten, exageran, que cuando dicen no, en realidad quieren decir sí. El estereotipo de la mujer instrumental, que denuncia solo para obtener un beneficio. El estereotipo de la mujer corresponsable, la que algo habrá hecho. La idea de que la violencia es parte de una relación de pareja en la que la culpa se reparte. El estereotipo de la mujer fabuladora, la exagerada, la que dramatiza. El problema es que juzgar con estos estereotipos viola, en primer lugar, el derecho a la igualdad y produce una nueva forma de violencia, en este caso, la violencia institucional, ejercida, esta vez, en manos del propio Estado. Y acá quiero introducirme, esto es como que le faltan partes, pero bueno, no sé. Ah, bien. Quiero introducirme en el tema de los delitos contra la integridad sexual, para tocar brevemente el tema de la prueba, la inmediación y el consentimiento. Porque en este tipo de delitos, todo esto que venimos hablando se vuelve especialmente delicado. Como todos sabemos, son en muchos casos delitos en las sombras, esto es, ocurren sin testigos en ámbitos privados. Por eso, la declaración de la víctima puede integrar, junto con otros elementos, la prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Y acá vuelvo a hacer la misma aclaración, porque para mí es una línea roja, les diría. Que la declaración de la víctima pueda, en ciertos contextos, sustentar una condena, no significa, jamás podría significar, que la simple denuncia sea suficiente para condenar. Lo que se exige, en términos generales, es que ese relato cumpla tres requisitos clásicos, es decir, la ausencia de incredibilidad subjetiva, que no haya móviles espurios evidentes como odio, venganza, enemistad, que haya una credibilidad objetiva, una coherencia interna, una corroboración periférica y que haya una persistencia en la incriminación, es decir, que no existan cambios esenciales en el relato a lo largo del tiempo. Otro eje central al hablar del juzgamiento con perspectiva de género es el consentimiento. Todos sabemos que el bien jurídico protegido en los delitos contra la integridad sexual es precisamente la libertad sexual, la autodeterminación, es decir, la posibilidad de elegir cuándo, cómo, dónde y con quién. Algunas ideas que en lo personal intento dejar también claras con función pedagógica. En primer lugar, sin consentimiento no hay encuentro sexual, hay agresión sexual. El consentimiento debe ser libre, por supuesto, sin fuerza, sin, ni coacción. Haber dicho sí en el pasado no significa decir sí ahora. El consentimiento es reversible, se puede retirar en cualquier momento. Nunca se puede dar por supuesto, tiene que ser claro. El consentimiento contempla situaciones específicas. Decir que sí a algo, por ejemplo, haber mantenido relaciones sexuales con anterioridad,
no significa aceptar otras prácticas, como por ejemplo un nuevo encuentro sexual. Y me parece importante decirlo acá, adelante de ustedes, con todas las letras. No siempre es no, en cualquier contexto. Y si no es un sí claro, también es un no. Solo sí es sí. Y esto lo quiero traer a colación y lo quiero relacionar con el tema de la retractación y el ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que vemos con muchísima frecuencia. La víctima que primero denuncia y luego modifica su versión para aliviar la situación del presunto agresor, sobre todo en contextos de violencia doméstica. Si solo miramos el expediente sin contexto, esto podría sonar, por supuesto, contradictorio. Pero cuando incorporamos perspectiva de género, entendemos que muchas veces esa retractación está inscripta en lo que se conoce como el ciclo de la violencia, que como todos saben, todos sabemos, incluye tres fases. La fase de tensión, donde crecen los episodios hostiles y la mujer trata de calmar, cede, minimiza. La fase de explosión, donde se produce el hecho más grave y ahí es más probable que se lleven a cabo las denuncias. Y por supuesto, la última fase, la fase de luna de miel, donde se produce el arrepentimiento aparente, las promesas de cambio, la culpabilización de la víctima, los pedidos de perdón, los regalos. En esta tercera fase es muy frecuente que la víctima intente minimizar el hecho, intente retirar la denuncia, se responsabilice. Ahora bien, aplicar perspectiva de género en estos casos no significa, escuchen bien lo que quiero significar. No significa obligatoriamente creer la primera versión y descartar la segunda. Significa no quedarnos solo con el relato o con el dato formal de la retractación y profundizar los motivos que la generaron, acudir a pericias, valorar indicios y entender, por supuesto, entender, y para eso existen las capacitaciones a las que estamos sometidos en forma obligatoria, la lógica de la dinámica violenta. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Se están durmiendo? Bien. Ahora voy. Ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Lo tengo acá. Sí, ahora voy. Llego a eso. Si me da 10 minutos, llego a ese tema. Bueno, antes de eso, ¿cómo es su nombre? Hugo. Bueno, antes de llegar a la pregunta de Hugo, quiero pasar rápidamente por... Es como un popurrí esto, para que se vayan con una idea mínima de cada tema. Por el juicio por jurado y la perspectiva de género. Muy poquito de cada tema, pero bueno. ¿Por qué? Porque en los juicios por jurado el desafío es diferente, pero es igual de importante. Lo primero que tenemos que asumir es que ninguna persona deja su subjetividad en la puerta del tribunal, como tampoco lo tenemos los magistrados, por supuesto, somos personas iguales. Nadie entra vacío de creencias, de estereotipos, de experiencias. Pero la decisión del jurado no puede basarse en esos prejuicios, sino en, por supuesto, la prueba producida en el debate y las instrucciones del juez que contendrán la ley aplicable. Por eso, no es opcional en los juicios por jurado instruir correctamente sobre la ley e incluir la perspectiva de género cuando el caso lo requiera. Como todos saben acá, las instrucciones al jurado, juntamente con la grabación del debate, son la base de cualquier revisión futura. Allí también se decide si el proceso fue respetuoso de las garantías del imputado, de los derechos de la víctima y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Por ese motivo, la perspectiva de género debe estar presente durante todo el desarrollo del proceso penal en un juicio por jurado, cuando las partes elaboran sus historias del caso, cuando los jueces nos referimos a la admisibilidad de la prueba, en la audiencia de guardir, de selección del jurado y cuando se produce la prueba del juicio, entre otros.
Voy a pasar a otro tema, rápidamente, al tema del lenguaje. Sí, yo les propongo, si quieren les propongo lo siguiente. Termino la exposición y dejamos tiempito para hacer un popurrí de todas las preguntas. Vayan anotándose y debatimos todos juntos todas las preguntas. ¿Les parece? Así les puedo compartir todo lo que traje para contarles, pero anótense, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos así? ¿Sí? Porque si no, así, bien. Em, Bien, les decía que quería detenerme un momento en algo que parece formal, pero que para mí también es profundamente sustantivo, que es el lenguaje de las sentencias. ¿Por qué? Porque el lenguaje reproduce realidades, pero también puede transformarlas. Y en las decisiones judiciales, el lenguaje debe ser claro, sencillo y accesible. Esto quiere decir que una persona promedio pueda entender qué se decidió y por qué. Y no es un gesto estético, es una garantía de seguridad jurídica y de transparencia. Cuando redactamos sentencias en formato de lectura fácil, con estructura clara y explicando el contexto, también estamos juzgando con perspectiva de género, porque acercamos el derecho a quien más lo necesita, ¿sí? Ahora quiero detenerme en un tema que va a traer debate. Estoy seguro que este tema va a traer debate, que es la tensión entre la perspectiva de género y el principio de inocencia. Em, Este punto suele generar dudas, incomodidad e incluso resistencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo compatibilizamos el enfoque de género con el principio de inocencia? Porque seamos sinceros, a ver, ¿cuántas veces escuchamos dentro y fuera de los tribunales que aplicar perspectiva de género pone en riesgo la imparcialidad o la presunción de inocencia? ¿Cuántas veces se dice que juzgar con perspectiva de género es inclinar la balanza? Y sin embargo, cuando uno analiza con profundidad la jurisprudencia internacional y la nacional, la conclusión es exactamente la contraria. La perspectiva de género no vulnera el principio de inocencia, la fortalece. Y yo les quiero dar mi humilde opinión. Durante décadas, la justicia valoró los casos de violencia basada en género desde supuestos neutros que en realidad estaban atravesados por estereotipos. Que una mujer debió haber gritado, que si no denunció enseguida no fue cierto, que si volvió con su pareja no podía jamás ser víctima, que si declaró llorando era convincente, que si declaró firme es fría, era fría. Estos razonamientos que parecían neutros no los eran. Eran prejuicios naturalizados que condicionaban, por supuesto, la valoración de la prueba. La perspectiva de género vino justamente a corregir esos sesgos para que la decisión sea más neutral, no menos. Porque la perspectiva de género no baja el estándar de prueba, no invierte la carga de la prueba, no ordena creer sin más. Lo que hace es identificar estereotipos que puedan distorsionar la valoración, revisar el contexto estructural de desigualdad en el que ocurren los hechos, analizar si ciertas conductas de la víctima, demoras, retractaciones, ambivalencias, son típicas en contextos de violencia, es decir, depura el análisis, evita errores y permite reconstruir la prueba sin prejuicios. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en innumerables oportunidades que la perspectiva de género es una metodología de análisis necesaria para garantizar decisiones libres de discriminación. Y no es ideología, es técnica. Y el principio de inocencia es innegociable. Nadie, absolutamente nadie, lo discute. Pero mantenerlo no significa valorar la prueba con ojos cerrados a los contextos. Significa evitar condenar sin prueba suficiente y también evitar absolver por exigir pruebas imposibles. La perspectiva de género actúa en este punto de manera quirúrgica. Fíjense, no baja el estándar, no reemplaza prueba por presunciones, solo ordena mirar sin estereotipos. Ya lo dijo la Corte en Góngora.
La perspectiva de género no autoriza a prescindir de la prueba, sino a valorarla con parámetros compatibles con los fenómenos que se juzgan. Esto es clave, fíjense. Aplicar perspectiva de género no altera las reglas del debido proceso, sino que evita que apliquemos reglas que nunca existieron, pero que los estereotipos instalaban como si fueran derecho. Entonces, ¿dónde aparece este falso antagonismo? Aparece cuando se cree que proteger a la víctima implica sacrificar garantías del imputado. Pero esa idea es falsa, absolutamente falsa, por los siguientes motivos. En primer lugar, pedir que se valore la prueba sin estereotipos no perjudica jamás al imputado. Entender que una víctima puede demorar en denunciar no convierte su dicho en verdad, solo impide descartar su relato por un prejuicio. Comprender que en contextos de violencia existen ciclos de sometimiento no prueba absolutamente el hecho, pero evita invalidar la prueba por desconocimiento técnico. Entonces, yo me permito concluir que la tensión entre perspectiva de género y principio de inocencia es solamente aparente y que no existe tal antagonismo. La perspectiva de género no es un atajo para condenar, es un antídoto contra los prejuicios que históricamente distorsionaron la manera de interpretar los hechos. Y los jueces, si algo tenemos prohibido, es justamente decidir con prejuicios. Ahora quiero detenerme en otro tema que también entiendo va a generar polémica, que es el tema instalado sobre el delito de falsas denuncias y su impacto en las perspectivas en la perspectiva de género. Este tema hoy está en agenda pública, seguramente ustedes han escuchado en los medios, en charlas informales e incluso dentro del ámbito el ámbito judicial, la propuesta de incorporar o fortalecer el delito de falsa denuncia en el marco de los delitos de violencia de género y delitos sexuales. Entiendo en primer lugar que es un tema muy delicado, muy complejo y que exige mucha responsabilidad técnica, porque involucra tres valores que deben coexistir: el derecho penal mínimo, las garantías del imputado y la protección de las víctimas. Y lo primero que tengo para decir, desde mi punto de vista, por supuesto desde mi punto de vista, es que el Código Penal ya prevé figuras penales aplicables a las denuncias falsas, tanto el artículo 245 como el 239 del Código Penal, entre otras. Por lo tanto, el debate que se está llevando a cabo entiendo que no es estrictamente jurídico penal, sino político criminal. ¿Qué mensaje transmite el sistema y qué efectos puede generar en la práctica? Entonces, ¿cuál es el riesgo principal de centrar el debate penal en las falsas denuncias? Y el riesgo no es proteger al imputado inocente, porque eso ya lo hace el principio de inocencia y el sistema de garantías, sino que el riesgo está en desincentivar denuncias verdaderas en delitos que, según todos los organismos internacionales, presentan altísima cifra negra, enorme dificultad probatoria, contextos de sometimiento y barreras culturales, económicas y familiares para denunciar. La Corte Interamericana ha advertido que los estados deben evitar prácticas que obstaculicen el acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual y que el temor a no ser creídas es una de las principales barreras para denunciar. Incorporar o enfatizar un delito de falsa denuncia sin parámetros estrictos, entiendo yo que puede reforzar esa barrera. ¿Y por qué? Porque lo que no se hace es diferenciar claramente entre una denuncia falsa y una denuncia no acreditada. Este es un punto crucial y muchas veces se pierde de vista en el debate público. Una cosa es una denuncia no probada. No se logró acreditar el hecho, pero pudo haber ocurrido. Y otra cosa muy distinta es una denuncia falsa intencionalmente, formulada con dolo directo, con conciencia de falsedad y con intención de perjudicar a otro. El derecho penal solo puede intervenir en el segundo caso. Confundirlos, equipararlos o tratarlos como equivalentes genera un enorme daño, tanto para el sistema como para la confianza social.
Los organismos internacionales, los últimos informes de los organismos internacionales han advertido que las denuncias falsas en materia de abuso sexual no son estadísticamente significativas, que la respuesta penal debe ser excepcional y que el foco debe estar en garantizar el acceso a la justicia y evitar la revictimización, y que los estados deben abstenerse de medidas que generen miedo a denunciar. Esto no significa negar la existencia de denuncias falsas, sino tratarlas con el marco penal ya existente, sin convertirlas en una herramienta que pueda ser utilizada como un mecanismo intimidatorio. Es decir, el desafío no es elegir entre proteger a víctimas o proteger a imputados inocentes. El desafío es evitar que bajo la apariencia de combatir denuncias falsas, terminemos desalentando denuncias verdaderas. Y un sistema que desalienta la verdad siempre pierde. Ya finalizó, ¿eh? Voy a ir terminando, sintetizando algunas ideas de lo que estuve conversando con ustedes hoy. Un enfoque de género es ante todo, esto me perdí, chicos, ya está, no sé. Em, ¿Eh? Me di por vencida. No sé, ya está. Es así, ya está. Bueno, les decía, un enfoque de género es ante todo un enfoque de derechos humanos. No hay verdad, no hay verdadera justicia cuando la decisión está influida por prejuicios y estereotipos que afectan la imparcialidad. La perspectiva de género, reitero, consiste en considerar el contexto del caso, no mirar solamente el hecho aislado, sino también las relaciones de poder, la vulnerabilidad, la historia previa. Y algo que me parece esencial dejar muy en claro, juzgar con perspectiva de género no significa dictar siempre sentencia a favor de una mujer. No significa que el caso deba terminar siempre en condena. El estándar sigue siendo el mismo. Prueba suficiente, debida motivación, respeto de garantías y, por supuesto, presunción de inocencia. Lo que cambia es la forma de mirar, sin estereotipos, sin invisibilizar desigualdades estructurales. Como jueza penal, que no puedo obviar en este auditorio, tengo muy presente todos los días que, en primer lugar, la Administración de Justicia es la primera línea de defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, que las decisiones que tomamos envían mensajes muy fuertes a la sociedad. Y que, si no incorporamos de manera seria la perspectiva de género, estos mensajes pueden legitimar la desigualdad y la violencia. Por eso, juzgar con perspectiva de género exige, por supuesto, de nosotros esfuerzos concretos, deliberados y sostenidos en el tiempo. Es una forma de honrar los compromisos que el Estado asumió hacia afuera y, por supuesto, hacia adentro. Para mí, al menos, la finalidad de espacios como estos es visibilizar cómo los instrumentos internacionales y sus órganos de aplicación nos están marcando el camino, fortalecer nuestras prácticas para evitar revictimizaciones y recordar que la igualdad real aún está lejos y que la justicia tiene una responsabilidad particular en acortar este camino. Si logramos que el proceso penal se presente ante la comunidad como un foro que escucha, que entiende el contexto, que respeta garantías y que se anima a revisar sus propios prejuicios, tal vez podamos empezar a reconstruir algo de confianza que hoy se encuentra tan, pero tan dañada. Por último, quisiera compartir con ustedes una de las definiciones más lúcidas que escuché sobre este tema. Una jueza estadounidense expresó con enorme sencillez que no se trata de pedir favores para las mujeres, sino de evitar que se le coloquen obstáculos. Y creo que allí hay una verdad profunda. La perspectiva de género no es tomar partido, ni inclinar la balanza hacia un lado, sino asegurarnos de que nadie llegue al proceso cargando con barreras que no eligió. Es mirar con sensibilidad jurídica aquello que tantas veces quedó oculto. Es garantizar que la igualdad ante la ley sea real, posible y vivida. Esta frase tan breve
nos recuerda que nuestro trabajo no es favorecer, sino no permitir que la desigualdad silenciosa distorsione la justicia que debemos impartir. Muchas gracias. Muchísimas. No me oí. Ay, no, bien. Ahí se escucha, sí, bueno, muchísimas gracias a la doctora Carolina Cristiani por su disertación y compartir esta tarde con nosotros en esta diplomatura. Les volvemos a recordar que la semana que viene es la última clase prevista y que va a hacerse entrega también de los certificados. Y bueno, vamos a tener sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil. Así que bueno, le pedimos que puedan venir y no perderse también la clase y la entrega de certificados. Creo que había dos consultas, una de Hugo y otra de Sandra, una respecto a estereotipos que se generan también, implicancia, sí. Yo lo que veo en la práctica es que sí se viola el principio de inocencia con la perspectiva de género, a menudo, diariamente, en cuanto a la prisión preventiva. Tal vez no en la sentencia, pero sí en la prisión preventiva. Se viola el principio de inocencia. ¿Qué opina? Es una afirmación, sí. De la práctica, ¿cómo lo ve usted? Mire, ¿cómo era su nombre? César, Hugo César. 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 Mire, yo no puedo opinar acá desde mi función. Es decir, es como que me compromete, yo puedo dar una opinión. eh, Usted dice de los plazos de la prisión preventiva. Ah, Sí, que se viola el principio de inocencia en las cuestiones de género, se viola el principio de inocencia en la prisión preventiva. No allá en la sentencia, no me consta. usted dice por el tiempo que la persona está en prisión preventiva esperando el juicio y que después se resuelva su situación en un juicio donde después de años de haber estado privado de la libertad, termina absuelto, por ejemplo. De inmediato, esto de la perspectiva de género, desde que se institucionalizó, sí veo, si va a las comisarías, la mitad de los presos está por violar, por la pulsera, por la tobillera, son por violencia de género. No digo que no exista, por favor. Ujú, Tengo como 5 hijos. ujú. Pero sí veo que en cuanto a la sí, no, Mm. Espere que la violencia de género también la sufren los hombres. No sé por qué dice que tiene 5 hijas. pero Digo. prisión preventiva, enseguida prisión preventiva. Y ya te digo, las comisarías significan Y mire, eso se lo tendrá que contestar un fiscal, un juez de garantías, un... eh, yo soy jueza de tribunal, es decir, yo no... ¿Eh? Doctor Dinardo, a ver, Se alarga bastante. no, entiendo, a ver, entiendo que comprendo y entiendo que tenemos un problema con el tiempo de las preventivas en exceso, que entiendo que las fechas de juicio con las preventivas están totalmente desfasadas, y lo vivo a diario con situaciones en las que realmente se terminan destrabando en un juicio oral. Eh, pero bueno, el fiscal pide por los peligros procesales, el juez de garantía otorga, y nosotros con lo poco que tenemos en ese momento, sin poder meternos mucho de más, porque si no, no podemos ir al juicio, eh, por lo general llegan así a juicio. No. hay como una acción autoprotectiva y fiscales, sobre todo No sobre veo. lo nacional. Se da más en lo correccional. Mm. Eh, Importante
cosa de que si el tipo le cae nuevamente, tú vayas a su plano. Eso es lo que yo. Y luego, y otra vez también creo que plantea la posibilidad de acciones distintas de las que están llevando a cabo. No noto que haya ninguna acción del Estado destinada a corregir esa conducta más allá de desarrollo. Porque, que aportan. Dale, dale. No, aprovecho porque justo hoy estuvimos desde el organismo de la Autoridad de Implementación y Seguimiento del Programa de Cumplimiento de la Sentencia Berbisky, que justamente tiene un poco el análisis de la sobrepoblación, y esto lo hemos discutido en clases anteriores, el tema del uso de la prisión preventiva, a veces también como medida de protección a la víctima, ¿no? Ante la falta o ausencia de otros recursos del Estado eficaces para evitar cualquier situación de peligrosidad de la víctima, ¿no? De posibles nuevos atentados. Entonces, hoy justo en Lomas de Zamora, desde la Cámara Penal, pero digo como hechos aislados, no como una política provincial, pero sí desde la Cámara Penal, por ejemplo, ellos sí tienen un programa para flagrancia, para personas agresores en contexto de, obviamente, de violencia de género, que trabajan con los municipios. Y rápidamente se genera la excarcelación con la obligación de cumplir con esto. Son 30, imagínense, son 20 a 30 sesiones, digamos, son cursos que están implementándose en algunos lugares también de la provincia, pero no en todos los municipios tienen, vuelvo a insistir, los recursos para poder, ¿eh? ¿Mm? Claro, Gabriel. en algunos ciertos municipios tienen, no todos, y también el tema de uso de pulseras duales es algo que también se discute. Mm. Si vos querés ir a juicio, no está todo eso que están diciendo. Claro. Sí. Bueno, creo que lo hablaba, perdón, acá también, la otra vez que compartimos panel del abreviado con esta situación muchas veces de este mecanismo de firmar por el tiempo ya sabiendo que la consecuencia puede ser la libertad inmediata. Así que sí. Eh. Pero, si vos firmás en la brevedad, no te quedás entre. Yo te digo cómo se soluciona esto con juicios y procesos rápidos. Sí. Es la única solución a este gran problema que tenemos. Bueno, pero también yo digo, a veces los operadores judiciales estamos expuestos, y por supuesto que estamos expuestos y nos tenemos que hacer cargo de esa situación. Yo les voy a contar una experiencia que me pasó en un caso así. Em, Había una persona que estaba privada de la libertad hacía 3, 4 años, y había como un rumor de que era una supuesta denuncia falsa. Entonces dije, no, este debate sí o sí hay que meterlo. Venimos un sábado, un domingo, pero este debate lo hacemos. Dicho y hecho. Lo hicimos así. Todavía se deben estar acordando de mí, mis secretarios y demás, pero yo quería resolver esa situación. Vino la víctima, después de pericias y demás, se comprobó que había mentido, pero hacía 3, 4 años que estaba detenido por violación. Bueno. Por supuesto que dispuse absolutamente la libertad en el día ese mismo día de la fecha. Le pedí, hablé con él, tuve una charla porque estaba muy enojado, por supuesto, muy enojado, muy irritado, ¿eh? Por supuesto le pedí, porque por supuesto cuando uno absuelve a una persona, no le puedo poner una prohibición, está absuelto, o sea, yo no puedo decir no te acerques al domicilio. Bueno, sábado. 7 de la tarde el secretario me dice, ponete N. Se me heló la sangre. Bueno, por supuesto le había ido no a matar, a rematar.
no lo había podido encontrar, lo agarraron, lo habían llevado a la comisaría, había tomado de rehén a toda la policía, incendiado todos los móviles policiales, había hecho un desastre que no me lo voy a olvidar en mi vida. Y yo digo, con eso cargamos, y también uno dice, eh, claro, esta persona estuvo 3 años presa. Se le descuentan esos 3 años. Para la La próxima. compensación. Carral, sí, el doctor Carral te lo compensa con la... em, Siempre, siempre. El margen de error siempre está presente, pero en definitiva, fue una decisión justa, porque la víctima, o sea, dijo, y bueno, y por más de que uno hable y diga, somos humanos y bueno, pero nunca me voy a olvidar ese sábado a las 7 de la tarde cuando me dijeron ponete N, que dije, no, bueno, listo, ya está. Me piden el jury el lunes a la... Es que uno no puede hacer un pronóstico tampoco de futurismo, de futuro, porque si no que no, es imposible, sino que vamos a tener a toda la gente encerrada por las dudas de lo que puede hacer en el futuro. Es una Es que locura para mí, pensar perdón, así. para mí el tema está ahí, más allá de los plazos en cuanto a lo que son los debates orales y demás. Yo creo que se da en género sobre todo, pero por lo menos desde mi experiencia, en la mayor cantidad de delitos, en casi todos los delitos, es el ejercicio abusivo de lo que son las medidas cautelares. Hoy por hoy Mm, se ha flexibilizado, creo, en cuanto a estándares probatorios, en cuanto a sí, peligros procesales y demás, y la prisión preventiva sale como si nada. Entonces creo mm, que ahí justamente le llega a mm, ustedes, sí, gente que está detenida después de 3 o 4 años, mm, la fecha de debate son 3 o 4 años más, entonces está 8 años detenido. Entonces es muy difícil ahí encontrar una solución, porque de última tarde o temprano el debate llega. El tema es si existiera una revisión periódica por ahí de lo que son las medidas cautelares, de Lo la que prisión pasa que preventiva. otro problema que nosotros tenemos en el Departamento Judicial de La Plata es que como la instrucción no la hace el mismo fiscal de juicio, ¿qué pasa? Y estamos todos a contrarreloj y sin tiempo para nada. Cuando llega el momento del juicio, que es el momento en que el fiscal de juicio se encuentra por primera vez con el expediente, ahí se da cuenta lo endeble que es la prueba que sostuvo esa prisión preventiva. Pero en el momento en que el tiempo fue avanzando, nadie, es decir, Sí, el derecho a todos la cautelar. vimos la requisitoria de elevación a juicio, las pruebas y siguiendo ese caminito, uno no, pero cuando llega el momento del juicio, y entonces ahí el fiscal de juicio se agarra la cabeza y bueno. Mm. Sobrecaracterización. Terrible. Las caratulaciones de la... Sobre todo de la fiscalía descentralizada. Ah, Donde hay del pueblo, entonces sobrecaracterización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer peligro procesal que esgrimen siempre los jueces? La pena en expectativa. Pero la pena en expectativa lo discutí 1000 veces. ¿De quién? ¿La pena en expectativa de un fiscal, de un juez o la pena en expectativa del reo? La pena en expectativa del reo es lo fundamental. Porque si uno sabe que es inocente, mi pena en expectativa es cero. Yo no me voy a fugar. Pero sin embargo, la pena en expectativa es la que se puso en la carátula. Una vez tuve una discusión en San Vicente y la fiscal puso por escrito y la carátula la pone cualquiera. Ahí el que recibe la denuncia de la policía pone la carátula. Pero por escrito, ¿eh? mm, Bueno, pero terrible. O sea, no sé. mm, Pero es algo. Sandra, te una pregunta, Tengo ¿no? Sí, causa Sandra. con robo Yo. agravado, despoblado y en También banda, había varios. 7 hechos, cuando en realidad fue usurpación y después telionato por vender las cosas que había adentro. Entonces, pero lo que es peor, tenía 3 jefes de banda,
Dos me hicieron caso y aceptaron el abreviado, 8 años. Uno no aceptó. La justicia lo castigó, 14 años y medio. Sí, ¿Es un castigo o no es un castigo por no haber aceptado el abreviado? Igual, perdón, pero nos fuimos un poco de tema. Sí, sí, se Estamos fue con un poco. perspectiva de género, juzgar Espera, con perspectiva de eso género. venía allá. Había una pregunta de Sí, Sandra, sí. Claro, la validez de la retractación sería. sí, sí, como yo explicaba, eso ocurre muchísimo, muchísimas veces y son muchísimas los disparadores que generan una retractación. Desde, voy a decir, no solo el ciclo de la violencia de género o esto bien que llamamos luna de miel, sino, voy a decir más, el mismo problema económico que genera la falta de sustento o el ingreso de la falta del hombre, en este caso en la casa. Genera que la mujer, el paso del tiempo, diga, bueno, prefiero que esté acá ayudando con un ingreso de dinero, los chicos y demás, minimiza los hechos, pasa el tiempo, entonces la mujer se retracta y de hecho hay un grave problema con las retractaciones en estos casos porque no solo van unidas de la retractación, sino que quieren visitar a los imputados en la unidad. Entonces ahí viene todo un problema porque el servicio no permite en estas, cuando están caratuladas de este modo las visitas. Bueno, es todo un tema. Pero ¿qué pasa? Estas retractaciones, como yo decía, tienen que estar acompañadas, es decir, no porque venga una retractación hay que decir, ah, no, está en el círculo está en la fase de luna de miel, la retractación esta está inmersa en un ciclo de violencia, vamos a creer en la primer denuncia que hizo cuando estaba en el brote de... No. Hay que acompañarlo con la gente que entiende sobre, es una cuestión psicológica, es una cuestión. Nosotros somos operadores del derecho, no podemos abarcar todas las disciplinas. Entonces, pericia psicológica, pericia psiquiátrica, informe social, ambiental, que nos puedan marcar un poco el rumbo de cuál es ese contexto, ¿no? Y por supuesto que existen las retractaciones y por supuesto que muchas de ellas llevan a desistimientos fiscales. Porque una vez que la mujer, eso es lo que se les hace saber, porque la mujer viene y se presenta y dice, bueno, yo quiero retirar lo que dije, pero ¿qué pasa? Esos son delitos de acción pública ya. Entonces no puede, eso ya está en manos del Estado, ya avanzó la rueda y no lo puede frenar. Yo quiero que él salga y yo no lo necesito en casa y lo que dije no fue así porque yo también le pegué y yo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces hay que explicarle en forma clara, sencilla, hay que tranquilizarla, y bueno, y muchas veces después de tener el informe de la gente que sabe, muchas veces terminan los fiscales desistiendo de la acusación, teniendo todo este marco apoyado por profesionales que saben, ¿no? Por supuesto, y habiendo obligado, o por ahí bajo ciertas reglas de conducta para las personas que estaban siendo denunciadas, hacer el curso de masculinidades, y después con un seguimiento. Ahí, perdón, no sé si por allá, vos también, Pau. Sí. Reclamación por parte de la denunciante, ¿cómo se puede avanzar si falta la principal protagonista del traslado? La denunciante, Falta la sí. denuncia. ¿Sí? Y la negativa a participar en el debate, ¿bien? ¿Cómo se puede avanzar si falta la principal protagonista del debate? A ver si le entiendo. La víctima se retracta, Ahí. hace una presentación retractándose y después no quiere presentarse en el debate oral.
y no va a participar en el debate. Y bueno, eso será una estrategia a seguir por el Ministerio Público Fiscal según las pruebas que tenga y demás. Es casuístico, en realidad, lo que están por ahí preguntando. Por eso, esos casos por lo general se resuelven de esa forma. El Ministerio Público Fiscal termina desistiendo porque no tiene Un la caso. prueba para usar. Sí. Había una pregunta por allá y después, Pau. Sí. Así que, eso sí, obviamente que el 80 inciso 11 dicta el exilio y el 80 inciso 12 nos habla de una violencia total. Pero el estilo es una consulta que más allá de se puede ser como no sé, ¿qué opina con respecto a la violencia vicaria? Si es necesario cambiar eso en el efecto disuasivo que tiene que dar la ley penal. Si habría que cambiarlo y incluir directamente un tipo y cambiar esto para que no se trate ya de Roberto 80 exceso 2. La violencia vicaria está incluida, está tipificada en nuestro sistema normativo. La violencia vicaria es el término que se le da en España, en el sistema, nosotros la llamamos femicidio vinculado en nuestro país. Como yo les explicaba en su momento, es la muerte, que es hacer sufrir a la mujer por medio de la muerte de sus seres queridos, es decir, por ejemplo, el matar al hijo para hacerla sufrir. Es una forma de violencia extrema para hacerla sufrir. Yo creo que está bien tipificado, la pena es de prisión perpetua y fue incorporado en la última reforma. ¿Mm? Pau. Sí. Buenas tardes. Con la cantidad de personas que hay privadas de libertad por una medida cautelar en la espera de juicio, eh, la cuestión no es estructurar el sistema y no acotada a una determinada temática, si se quiere, de delitos, en este caso, como usted hablaba de las falsas denuncias. Esto por un lado, creo que muchas veces la respuesta de la preocupación por las falsas denuncias, en mi opinión, es un poco también una respuesta con un sesgo o con una mirada machista, y no por supuesto digo del sistema en general, porque digo, habiendo tantas personas privadas de libertad a la espera de una resolución judicial, quizás muchas veces se pone el foco solo en esta clase de imputados, que son aquellos por cuestiones de género, en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, usted mencionaba la cuestión, sin entrar en una cuestión administrativa, que sucede que muchas veces las mujeres quieren visitar a los imputados que se encuentran detenidos y los establecimientos penitenciarios no lo autorizan. Muchas veces también puede que hasta se libren desde los distintos juzgados que son quienes tienen a la persona detenida en su disposición una autorización para que la mujer ingrese o manifiesta que no, por estilo que no poseen objeción para que esta visita se lleve adelante. ¿Usted cree que estos oficios están liberados por una perspectiva de género? Bueno, vamos por parte, por la primera pregunta primero. Si las cifras no me fallan, y acá tengo a la doctora Piomo a mi lado, yo creo que la cifra de detenidos, el mayor porcentaje de detenidos creo que es por estupefacientes en la provincia. Creo que es así, por narcomenudeo. Es decir, el día que en nuestra provincia el narcomenudeo pase a la justicia federal, y acá voy a hacer una declaración de principios, esto cambia. Pero bueno, Sí, hablar de la eh, desfederalización. desfederalización pero Es bueno, posible. Claro, volver a devolverle porque la competencia, ¿no? devolverles la competencia que tienen, que ahora, ¿eh? ¿eh? Refederalización.
no sé por qué adherimos a la, No, pero no, y además está bien. creo Pero que la cifra es sideral en lo que respecta a la cantidad por los delitos, digo, en comparación de los delitos, bueno. Y después, con respecto a otorgar los permisos, también es casuística. Otorgar un permiso, por supuesto, los detenidos están a disposición del tribunal. Por ejemplo, en mi tribunal, en este momento, nosotros tenemos 800 detenidos a disposición. Y todo es casuística, es decir, para autorizar, en este caso, si hay una retractación y para autorizar un encuentro, se corre primero vista al fiscal para ver si da también su consentimiento. Y se tienen en cuenta los motivos expuestos en la retractación y se tiene en cuenta qué se dijo en la pericia psicológica. Siempre de la mano de los auxiliares de la justicia que nos pueden orientar en este sentido, porque tampoco podemos exponer a la víctima a ciertas circunstancias. Y eso, y ahí también está la perspectiva de género, en cuidar también a la víctima. En cuidar, en no revictimizarla, en cuidar un poco en si ese permiso tiene que estar bien otorgado o no. Lo tomamos con mucha cautela, esa autorización. habría que ver cada caso, porque digo, Sí, es el mismo magistrado o magistrada que tiene detenida a la persona por ese hecho. ¿Se entiende? claro, nosotros tenemos detenidos a la persona por ese hecho porque la causa se eleva así, por ese hecho. Teniendo a, a una persona privada de libertad por un hecho de violencia de Sí, género, sí, sí. ¿qué podría eso es Bueno, lo que autorizar a la, no termino? autorizar a la víctima a visitarlo. Claro, mirá, Sí, La víctima visita sí. Por lo general lo que sucede en esos casos, cuando hay una retractación, advertimos que hay y que la víctima quiere entablar contacto y demás, lo que hacemos es acelerar los pasos para adelantar el juicio, como sea. Logramos tratar de hacerlo como sea, y por lo general como son unipersonales, es más fácil, y ahora que contamos con fiscal único por órgano, aunque al doctor Siwet, que es el que está con nosotros, lo vamos a matar en cualquier momento, pero tratamos de adelantarlos esos debates y llevarlos, porque eso es para nosotros es una advertencia, es una luz roja. Es una víctima que se está retractando y una persona privada de la libertad. Entonces se encienden todas las alarmas. y perdón, y también puede ser de si hay o no una medida cautelar, porque ahí cambia también la cuestión del contacto, ¿no? Si no hay ninguna restricción de Ah, contacto, sí, por supuesto, es por más, supuesto. quizás ahí, digamos, el impedimento, no sé hasta dónde uno podría prohibir, digamos, porque muchas veces pasa que, esto lo decía, creo que había alguien comentado, que por ahí en la etapa de instrucción se genera la denuncia, pero después en la etapa de juicio las personas están reconciliadas y llegan reconciliadas muchas veces a juicio, Siempre, ¿no? Pasa. siempre. Claro, detenido. Por eso, si es una perimetral está muy claro, pero que a veces no comunican, creo que también el servicio penitenciario a veces no comunican que hay una situación. Exacto, claro, No, sí, sí. por eso no permiten la entrada. Porque como no Mm, la pueden garantizar, no permiten la entrada. Porque si a ellos les pasa algo tampoco, la responsabilidad después de quién es. claro, del funcionario. establecer con perspectiva de género de no revictimizar y entender que la víctima, por supuesto, que no estaría de quienes tienen a su cargo lugares de contacto de fierro, no revictimizar y entender que esa misma víctima puede estar dentro de Del mismo círculo. Mm. del círculo. Y porque eso generaría también una violencia institucional. O sea, es una revictimización por violencia institucional de otro de los poderes del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Mm? Ley Micaela, ley Brisa, no les hablé de la ley Brisa, me faltaron un montón de cosas. Había Pero una bueno, consulta, alguien ahí, sí. Para violar el principio de inocencia en una persona que el tribunal tarda muchísimo tiempo en llegar al juicio, llegar al juicio. No es, no, no debería ponerse mayor filtro para antes de poner a esa persona
privar de su libertad, o sea, la prisión preventiva. Porque ahí creo que está fallando el sistema. Eso entiendo que lo están trabajando mucho en el programa de Sí, sí. los filtros para ordenar las... Esa es la etapa inicial del Claro, proceso y creo que están trabajando mucho con el plan Berbisky en- sí, sí. Bueno, el abuso de la prisión preventiva no lo dice Berbisky, lo dicen muchos fallos. Obviamente que la clase de hoy estaba dedicada a lo que era perspectiva de género. Por ahí en las otras clases sí se abordó lo que era medidas cautelares, prisión preventiva. Vinieron jueces de garantías también a acompañarnos. El A ellos tema. le tenía que haber preguntado, ven a ellos. Creo que se preguntaron, pero es cierto que puede ser la incidencia, nosotros ya lo dije, pero nosotros tenemos que ver la incidencia entre ingresos al sistema penal y cuánto de eso queda con prisión preventiva. Y eso no es homogéneo Por en toda eso. la provincia. Como la fecha de juicio, acá tenemos una agenda complicada de juicio a 2, 3 años, pero uno va a otro departamento judicial y los juicios se hacen en 6 meses. Entonces, no hay tanto problema con el uso de la prisión preventiva porque estamos en tiempos proporcionales, razonables con juicios rápidos, pero obviamente que en departamentos judiciales que tienen una agenda de juicio a largo plazo, esto se cuestiona muchísimo más. Entonces, ahí sí, digamos, lo que se torna es desproporcional, ¿no? Más allá del principio de inocencia, que digo, es una medida cautelar. Obviamente que el hecho no tenemos que tener acreditado para el dictar una prisión preventiva, alcanza con verosimilitud, Peligro con inminente. indicios vehementes, peligros procesales. Mm. Después, esto que comentaban, si yo puedo fundar exclusivamente en la pena en expectativa para el dictar una prisión preventiva, bueno, ahí sí tenemos que entrar más en lo cualitativo de la resolución, pero es cierto que los números en ciertos departamentos judiciales son muy altos. Y hoy, lo que decía, es tema estupefaciente, género y delitos patrimoniales, te diría delitos patrimoniales lideran, ¿no? El dictado de prisión preventiva. Mm, tal cual. Estamos bajando igual el Estamos tiempo. bajando bien, ¿viste? Bajando. Estamos mejorando. Un aplauso. Gracias. Es verdad, lo están. Sí, bueno, nos aumentó la agenda. Que No, eso ya es no, un buen Sí, antes que se indicador. vayan todos, no se olviden que el jueves que viene tenemos, perdón, te grité en el oído, pero se me van. Tenemos la última clase y tenemos una entrega de diplomas, ¿sí? De certificados. Gracias.